que hoy constituye como hoy Estado, antiguamente como República de Bolivia, tiene un antecedente milenario, hablando de los antecedentes milenarios del continente. Tiwanaku abarcó de costa a costa, desde el Pacífico hasta el Atlántico. En las últimas investigaciones del año pasado, en Puerto Rico encontramos vestigios de restos humanos, cerámica, vasijas con arquitectura tiwanacota. Es decir, la influencia llegó hasta Mesoamérica, hasta centro de Norteamérica. Una cultura que pudo articular varias naciones. Y lo más importante, las características de estas naciones antiguas, es que no lo hicieron por la guerra. Ahí va un quiebre de la historia con la premisa occidental. Occidente dice que nace la civilización, nace las ciudades por la guerra. Esa premisa lo manejan los padres de la historia como Jonathan Haidt y su esposa, y sustentado por la investigación que hicieron por diferentes continentes, consolidan su premisa y su principio de que la guerra es el inicio de la civilización y las ciudades. Encontraron en África, encontraron en Asia, encontraron en varios lugares cuando encontraron las ciudades más antiguas. Pero cuando encontraron el Caral y Tiwanaku, ahí hay un quiebre de la historia. El Caral está en las costas peruanas, Tiwanaku está en el centro de Bolivia. Empiezan a buscar los padres de la historia moderna vestigios de guerra para cimentar su teoría de que la ciudad y la civilización nacen producto de la guerra. Empiezan a buscar alrededor fortalezas, símbolos, signos de guerra. Buscan incluso kilómetros alrededor, pero no encuentran signos ni símbolos de guerra. Entonces ahí hay un primer quiebre. Los padres de la historia moderna dicen, ¿qué pasó acá? Porque nuestra teoría dice que la civilización y las ciudades emergen producto de la guerra, pero aquí no hay huellas de guerra. Y es ahí donde empiezan a deslizar otro tipo de premisa para generar civilización, cultura. Y dicen ellos, es posible que también se realice la civilización, la cultura, a través del proceso de la complementación. Es decir, sin que medie la guerra. Ese fue el antecedente de nuestra cultura. Por eso de ahí emerge la propuesta del vivir bien. El vivir bien no alienta a la confrontación. El vivir bien alienta a la complementación. Es ahí donde hay un quiebre histórico que merece ser detenido, porque hasta ahora, desde el año 1492, la colonia, cuando llega al Caribe, los españoles, y en el año 1532, cuando llega a Cajamarca, Alta Huantinsuyo, empieza un proceso totalmente de pérdida de nuestra cultura. La premisa no era buscar la interculturalidad, la premisa no era buscar un encuentro entre los pueblos. La premisa en esos tiempos del año 1532 en la región y el año 1492 en el continente fue la búsqueda de orden. Esa fue la premisa, solo querían orden. Pero en esa premisa también venían de una cosmovisión hegemónica, homogenizante, donde bajo la característica de una premisa querían catalogar y entender a los pueblos ancestrales del Abya Yala, hoy llamado América. Y en eso se cometió muchos errores. En el Caribe, por ejemplo, en Puerto Rico, no existen más muchas naciones, porque se los exterminó en un genocidio y en un etnocidio. Y esto no lo menciono en un sentido de acusación, ni en un sentido de culpa, no, sino en un sentido necesario de comprendernos a nosotros para resolver este presente, porque la colonia también está acá. Si bien no se expresa en las cadenas, en los grilletes, pero sí se expresa en las ideas, en los pensamientos. Las cadenas están ahora en paradigmas, las cadenas están ahora en la mente y en el corazón. Si nosotros queremos resolvernos, porque el continente tiene un gran potencial para hacer respuesta ante la crisis global de la humanidad. Tenemos un gran potencial, pero no vamos a poder despertar en esas potencialidades, en esas capacidades, si no comprendemos de quiénes somos. Y para eso es importante revisar la historia.
En Aymara tenemos varias premisas. Yo soy Aymara y voy a permitirme decirlo algunas cosas en mi lengua. Por ejemplo, una de ellas dice, "Hep nai un tasis sarantañawa", que quiere decir en español, para caminar adelante tienes que mirar siempre atrás. Porque todo lo que estás proyectando a futuro tiene un fundamento en tu presente y en el pasado de donde vienes. Por eso es importante comprender que las consecuencias, la realidad, la conclusión de esta realidad no solamente es la consecuencia de la coyuntura, sino antecede muchos pasos que vienen del pasado, incluso más allá de nuestras generaciones, decimos. Entonces, Bolivia, de mayoría indígena, aymaras, quechuas, somos 36 naciones ancestrales que moramos y vivimos ahí. Pero los procesos libertarios en el año 1825 y varios procesos libertarios en el continente no completaron en la totalidad la premisa de la liberación. Por ejemplo, en Bolivia, en el año 1825, cuando fundan la República de Bolivia, no participó ningún indígena, cuando lo indígena determinó la guerra de las libertades en diferentes países. No firmaron ni acordaron los lineamientos constitucionales de la República, no participaron, porque había todavía una limitación de donde se pensaba que lo indígena era inferior. Esa era la limitación de esos tiempos, en los diferentes periodos republicanos. Por lo tanto, empieza el periodo republicano, pasa el poder de los chapetones, así como se los denominaba en esos tiempos a los españoles, nacidos en España, a los criollos y mestizos, es decir, los hijos de los españoles nacidos en América. Fue un traspaso de poder, pero los pueblos afrodescendientes y los pueblos indígenas todavía quedaron en la servidumbre, no se resolvió. Todo el periodo republicano fue todavía un pongueaje. Pongueaje quiere decir el abuso de la servidumbre. Eso no se resolvió. Finales del siglo XIX, en el año 1899, hubo un gran levantamiento de los pueblos indígenas articulados, al igual que en el año 1781, un levantamiento continental. En el año 1781 se levantaron los Catari y los Amaru. Tupac Catari, Tupac Amaru. Catari y Amaru vienen de lenguas ancestrales, de idiomas ancestrales. Catari en aymara significa serpiente. Amaru en quechua o en quichua significa serpiente. Más allá de solamente un nombre, estaban definiendo una estrategia. Catari, Amaru, los Tupac Amaru, los Tupac Catari. José Gabriel Condorcanqui, Juliana Paza, cambian de nombre no solamente en el contexto de una nueva denominación, sino asumen una estrategia generacional. Y esa estrategia era de la serpiente que resplandece. Es decir, envolver a las ciudades, los cercos a las ciudades, y poco a poco ir entrando y compenetrándose hasta el centro mismo del poder. Eso fue. Eso ocurrió en el año 1781. Pero no fracasó, porque mucha gente piensa que fracasó con el descuartizamiento de Tupac Katari y pues la muerte de Tupac Amaru. No, eso continuó, porque hoy día, si vemos las villas, las ciudades, nosotros seguimos en el cerco, seguimos viviendo alrededor, cercando las ciudades. Eso ocurría en Bolivia, también en La Paz. El año 1899 cambiamos de estrategia. Ocurre la estrategia de los Huilca. Los Huilca es el sol sagrado, la estrategia del sol sagrado. Porque en los años finales del siglo XIX, el año 1899, ocurría la venta de las tierras más los indígenas. Eso ocurría. De pronto aparecíamos que nos habían vendido todo, nuestras casas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra esposa, todo lo habían vendido y teníamos que obedecer a un nuevo patrón. Ocurre una guerra muy fuerte, pero esa guerra determina también la persecución y la eliminación de los líderes continentales del movimiento indígena. Entonces, nuevamente se apaga, ocurre un silencio. Pero en el año 1931, ya estamos cerca, ¿no? 1931 ocurre un cambio de estrategia, porque ahí seguramente nuestros ancestros, nuestros abuelos y abuelas dijeron, enfrentarse
en una guerra de guerrillas es perder, porque primero nosotros no tenemos ni armas, ellos sí tienen armas, no tenemos ejército, ellos sí tienen ejército, es una batalla perdida, es una guerra perdida. Por lo tanto, ahora hay que cambiar de estrategia. Hay un abuelo que se llama Avelino Siñani, un abuelo aymara también, convoca nuevamente a los líderes, dice, es tiempo de que nosotros recobremos nuestra fuerza. ¿Cómo recobramos nuestra fuerza? Tenemos que recobrar mirándonos al espejo, ser nosotros mismos, aceptando a nosotros mismos, porque hasta ahora hemos tratado de acomodarnos a estructuras que tal vez nos hemos acomodado lo más que podemos, pero no somos nosotros mismos. Hemos perdido nuestra naturaleza, hemos perdido nuestra esencia. Y la gente le dice, pero ¿cómo recuperamos nuestra esencia? Y ahí empieza el año 1931 la escuela Ayllu. Ayllu en aymara, en quechua, es comunidad. Comunidad, pero no como un conjunto de personas, sino como un conjunto de seres. Es decir, comunidad es todos los seres humanos, de las familias, pero también es el río, la montaña, el insecto, el ave, todo es parte de la comunidad, no solamente humano. Entonces, surge toda la experiencia de la escuela Ayllu en el año 1931 y empieza una reconstitución de la identidad. En el año 1931 no le interesaba a la República que hablemos aymara, que tengamos nuestros principios, nuestro paradigma, nuestra lógica. Más aún, el proceso de educación era el proceso de occidentalización y blanqueamiento, era la pérdida de nuestra identidad. Pero Avelino Siñani estratégicamente dice, para encontrar un punto de apoyo tenemos que recuperar nuestra identidad. Y empezamos en un trabajo, dura 9 años hasta el año 1940. Muchas generaciones empezamos a recuperar. Recuperamos nuestras semillas de papa, de choclo, de quinoa, varias semillas recuperamos porque se estaban perdiendo todas estas semillas por el proceso de la colonia republicana. En ese contexto también empezamos a recuperar nuestro idioma, nuestra lógica, nuestra espiritualidad. Pero el gobierno se da cuenta de que no era una escuela convencional. Decía, ese es un lugar de insurrección. Lo cierra el año 1941, en enero del año 41 lo cierra. Pero no se da cuenta que la escuela Ayllu ya no estaba solo en la infraestructura, sino estaba en las diferentes generaciones que se habían formado y eso se esparció hasta México. Entonces ocurre una nueva etapa de efervescencia que converge todo ese pensamiento sembrado nuevamente de la reconstitución de la identidad, los años 50, en Bolivia el año 52, que ocurre un proceso de revolución, donde se devuelven las tierras a los pueblos indígenas, pero no se devuelve la tierra comunitariamente, se devuelve individualmente. Ese fue un error para nosotros, porque ya el indígena concibe ya la propiedad individual y se aleja de la práctica comunal. Lo acertado hubiera sido que nos hubieran devuelto las tierras comunales y hubiéramos mantenido la práctica comunal, y nos sumen en el individualismo, que es otra lógica distinta a la comunitaria de la que emergimos nosotros. Pero sigue ocurriendo, los años 60, los años 70, las democracias no se cimentan, el Plan Cóndor, todos los golpes de Estado en el continente, solamente creen que es cuestión de ajustar la economía, pero no ven la importancia de recuperar la identidad. Ocurre en los años 90 y viene otra ola continental y tal vez mundial, pero continental, es la privatización. La privatización. En Bolivia se lo reconfigura como el proceso de la capitalización. Nos hicieron creer de que nuestras empresas se tienen que capitalizar y con eso se va a potenciar y se va a solucionar el problema. Pero no se solucionó nada. Se fue acentuando la crisis económica cada vez más aguda en Bolivia y en el continente. No resolvió, por lo menos en Bolivia. No sé si en Uruguay resolvió. Entonces, los años finales de los 92, España propone celebrar los 500 años. Esa propuesta despierta nuevamente el espíritu continental, despierta el espíritu de Abya Yala, que tal vez estaba un poco aletargada, despierta con una fuerza poderosa. Y dicen, ¿cómo vamos a celebrar un genocidio?
un etnocidio, una invasión. Y de nuevo se ponen en la mesa de debates el año 1492. Entonces, pero ese debate empieza a emerger todo un proceso de propuesta. El 21 de junio del año 1992, aún era joven todavía en esos tiempos, recuerdo acompañando a mi abuelo estaba debatiendo alrededor, dijeron en un debate interno así como ahora, decimos, ¿qué vamos a pedir a los estados? Porque estaban representantes de Norteamérica, de Centroamérica, de Sudamérica, de diferentes pueblos a los estados. Unos dijeron, queremos más atención del Estado, queremos fuentes de trabajo, queremos mejor infraestructura de colegios, queremos tecnología, queremos aumento salarial. Había diferentes propuestas que pensábamos que esa era nuestra respuesta. Pero cuando los abuelos pacientemente escucharon que todos los jóvenes en su entusiasmo lanzaran las mejores ideas para pedir a los estados los aspectos necesarios que pensábamos que eso nos iba a dar la respuesta. Pero los abuelos hicieron una pregunta, dicen, muy bien, ¿ustedes creen que teniendo más sueldo, teniendo casa, teniendo una mejor educación en el sentido occidental, va a mejorar la situación? Y todos dijeron, sí, claro, porque ahorita no tenemos trabajo, no tenemos... Tal vez resuelva el hambre físico, pero no va a resolver el hambre espiritual. Entonces ahí uno dice, pero claro, pero entonces, ¿qué estamos buscando? Y ahí surge una pregunta, ¿ustedes solo quieren incorporarse al Estado, que es una estructura colonial? ¿Solo creen que es cuestión de poder? Entonces muchos dijeron, claro que sí, porque si tuviéramos el poder lo resolvemos, te pagamos más, te damos casa, te damos educación. ¿Y algo más? Entonces la gente se queda en silencio. Y el abuelo dice, aquí nos falta recuperar nuestro espíritu, nos falta recuperar nuestra identidad. No solo es cuestión de alrededor en el sentido solo de necesidades, sino la fuerza que nos falta para emerger a futuro. En esos momentos no se entendía en esos tiempos, ni ahora se entiende todavía en muchos debates que tenemos en el mundo, pero algunos en Europa ya van entendiendo por la crisis que están pasando. Entonces, y ahí dice, entonces, ¿qué queremos? Y ahí pone el abuelo una premisa, dice, ¿queremos vivir mejor o vivir bien? Vivir mejor definido como consumismo, la necesidad de tener más, porque ese es el lenguaje, ¿no? Tienes más, te insertas a la sociedad. Llevas ropa de marca, te insertas a la sociedad. Consumes más, crees que te insertas a la modernidad. Y entras en un proceso de depredación. No solamente alrededor, sino una depredación interna, donde nada es suficiente para el que quiere mucho. Y ahí surge, ahí está todos los pueblos insertos, todos. Entonces, ¿queremos solamente incorporarnos al Estado como una estructura colonial? Y obviamente dijeron, no, queremos cambiar. Ah, quieren cambiar. ¿Cómo quieren cambiar? Y ahí empezamos a diferenciar el vivir mejor del vivir bien o buen vivir. Los años 92 estoy diciendo. Y ahí surge también el concepto del Estado plurinacional. El Estado-nación que surge después de la Revolución Francesa, que es la estructura de los procesos republicanos, que no dan respuesta a la lógica y a las necesidades de los pueblos, planteamos el Estado plurinacional, que no solamente es un cambio nominal, sino es un cambio estructural. Es un cambio estructural, ya no en el sentido lineal, jerárquico, hegemónico, homogéneo. El monocultivo mental, ya no. Sino, digamos, lo circular, cíclico, lo complementario, la paridad. Ya no el individualismo, sino lo comunitario. Ya no el machismo, sino el caminar de dos, hombre-mujer. Es un reto proyectar desde el año 92 el Estado plurinacional. Y además, recuperar y plantear los derechos de la madre tierra, porque recordemos que en el derecho positivo de cualquier Estado republicano no se concibe los derechos de la madre tierra, más aún no son necesarios, porque nos educaron haciéndonos creer que el ser humano es totalmente distinto a la madre tierra o a la naturaleza.
pensamos que somos distintos, seres humanos y naturaleza. Cuando en los principios ancestrales, como en el principio Aymara dice, Pachamama, Pachacamán, Huapatán, significa, somos hijos de la Madre Tierra y del Padre Cosmos. Más aún, somos Pachamama, somos Madre Tierra. Concebirse de esta forma es una premisa totalmente distinta a lo hegemónico que está en los colegios, en las universidades. Eso se planteó en 92. Pero eso, desde el 21 de junio, en Tiwanaku, en el amanecer, donde recibimos los primeros rayos solares, empieza un proceso de proyección de estas ideas. Y los abuelos dijeron, muy bien, así como escucharon ahora, esparzan por el continente estas semillas, que no son semillas nuevas, son semillas antiguas. Y bueno, desde el 92 nos volvimos a encontrar el 21 de diciembre en Teotihuacán, México, donde nuevamente reconfiguramos entonces como proceso de la agenda internacional de los pueblos indígenas, el vivir bien como horizonte, donde ahí la vida es lo más importante, más que solamente los seres humanos. Por lo tanto se habla de los derechos de la Madre Tierra y la necesidad de migrar del Estado-Nación al Estado plurinacional como una nueva estructura que nos permita salir del individualismo, del machismo, de una lógica hegemónica del monocultivo al multicultivo, a la diversidad de pensamientos. Era un reto todavía. El 21 de diciembre en Teotihuacán se juntan todos los cetros que venían de distintas partes, desde la Patagonia hasta Alaska. Vinieron con los cetros antiguos y se juntó. Y es ahí donde empieza un nuevo proceso, una nueva etapa. Desde el 92 se encontró un primer terreno fértil, Ecuador, donde constitucionalmente el año 2008 cambia la constitución política del Estado, del Estado-Nación, para pasar al Estado plurinacional. Bolivia encuentra condiciones y se promulga la nueva constitución política del Estado el año 2009, febrero del 2009. Son dos constituciones que marcan y proyectan una nueva estructura, no solamente nominal, sino paradigmático. Pero ¿dónde surge esto? Y es ahí donde ese periodo republicano que no respondió después de la privatización, cada vez más Bolivia estaba agobiada, tenía más deuda. Cuando un niño nacía, nacía con deuda. Nacía con deuda. Más aún, un presidente boliviano dijo, Bolivia es inviable. Es decir, no tiene razón de su existencia. No va a poderse sostener lo que decía. Y otro presidente afirma, del periodo democrático, entre comillas, pero esa democracia totalmente desde la lógica individualista. Alguien dijo, Bolivia se nos muere. Y como se estaba muriendo, había que tomar medidas desde el Fondo Monetario Internacional, desde las medidas del Banco Mundial, más inflación, más aumento. Llegamos a contar los dineros en millones, pero ni esos millones compraban un solo pan. De pronto las empresas, entre comillas, que bajo la oferta de capitalización, más aún habían descapitalizado, no valían nada. Telefonía, agua, ferrocarriles, todo estaba privatizado. Cuando nos dimos cuenta que si no éramos el último, estábamos o antes de Haití, nada más. Bolivia estaba sumida en todo ese proceso. Y no estamos hablando de un proceso largo, estamos hablando de la década finales de los años 90, 91. El año 2000 ocurre una guerra, un levantamiento en Cochabamba, una ciudad importante en mi país. El agua estaba privatizada, las transnacionales, y aumentaron el precio. Y la gente no tenía ni cómo cubrir el costo del agua, ni las necesidades básicas, ni el alimento. La gente espontáneamente se levantó y ocurre lo que hoy conocemos como la guerra del agua. Es decir, recuperar el agua, porque no se puede vender algo vital, no se puede privatizar algo vital. Y eso determina y despierta una nueva realidad en Bolivia. Dice, ¿cómo hemos logrado, cómo hemos vendido todo? Ni siquiera la casa es nuestra. Bolivia es rico en minerales, es rico en gas, es rico en tierras fértiles, es rico en muchas cosas, en muchas cosas. Pero
En el gas, por ejemplo, decía, no, el gas es de ustedes, nos decían ellos. Mientras está debajo de la tierra es de ustedes, sale es nuestro. Esa era la lógica. Ni siquiera el 3% de todo lo que se vendía se quedaba en Bolivia. Y nosotros felices, el gas es nuestro. Y ellos decían, sí, es de ustedes. Pero ojo, mientras esté dentro de la tierra, sale es nuestro. Esa era la realidad. Entonces, surge la guerra del gas el año 2003. La guerra del gas dice, antes de exportar el gas, necesitamos nosotros el gas. Esas épocas, el balón de gas, más o menos, ¿cuánto vale? Unos 23 bolivianos, más o menos, como los precios actuales. Y eso lo utilizamos en 2 meses, en un mes 2 galones de gas, digamos una familia promedio de 6. $8 mes se pagaba. Todavía sigue siendo barato, pero para la economía boliviana eso era muchísimo, no se podía alcanzar. Entonces la guerra del gas se convulsiona. El presidente en ese entonces, Sánchez de Lozada, que todavía ni siquiera sabía hablar español, porque se educó en Estados Unidos, y su mente estaba en Estados Unidos. Y Bolivia era su finca de vacaciones, donde podía tal vez ganar algo más. Y nos veía así a todos nosotros como sus esclavos modernos. Se escapa el año 2003, y surge una crisis, una sucesión de presidentes, pero ya se notaba que el pueblo estaba cuestionando una estructura, una forma de gobierno. No creíamos en la democracia neoliberal, que no resultó nada. Más del 50% en extrema pobreza. Eso no es democracia. Eso no es una buena medida económica, no es una respuesta. Cada día se añadía millones, miles de personas hambrientas. Mi presidente viene de ahí. Pero el movimiento cocalero ya estaba creciendo. Estaba creciendo poco a poco. No solamente con protesta, sino con una lógica que estaba avanzando. Ocurre después de la guerra del gas 2003 una sucesión de presidentes constitucionales, entre comillas, que luchan por el poder, que piensan que es cuestión de más medidas, que piensan que es cuestión de más participación solamente. Hasta el 18 de diciembre del año 2005. El 18 de diciembre del año 2005, en la mañana, muy temprano, era el día de las elecciones. Como nunca se sentía una efervescencia, una alegría. El sol se sentía más radiante. La gente sonreía. Las encuestas, obviamente las encuestas son pues encuestas oficiales. La derecha estaba muy alto. Evo Morales estaba ni siquiera tercero. Como hay una ley que dice que no puedes dar resultados durante el día, no sé si acá también es lo mismo, durante el día no se puede dar ningún tipo de lectura ni resultado para que no afecte nada en las reglas democráticas, esperamos todo el día. Y allá los procesos de las elecciones es toda una fiesta, donde vamos a votar se vuelve una feria, donde hay música, donde hay comida, donde nos encontramos nosotros en ese concepto comunitario, después de que todos están en sus celdas, digo en sus oficinas, solitarios, pensando que viven a través de la pantalla. Nos encontramos a fiesta, mediodía, comemos, el sol se pone más radiante, los colores más vivos de las montañas blancas, y a las 19:00, un domingo, 18 de diciembre, dan el primer resultado en boca de urna, decimos nosotros. Evo Morales había ganado. Cambia el mundo. Todo el periodo republicano, Bolivia es de mayoría indígena. No había ni un presidente indígena. Lo indígena solamente era servidumbre, quien cocinaba, quien limpiaba los pisos, quien cerraba y abría la puerta. Bolivia había despertado ese 18 de diciembre del año 2005. Yo sé que ocurrió todo un silencio en su corazón, tanto de la derecha como de nosotros, todos atónitos, porque el resultado era más del 53%.
inédito en la democracia de Bolivia y contundente para despertar y saber quiénes éramos, quiénes estábamos despertando. Desde ahí Bolivia cambió. Primer presidente indígena, presidente Evo Morales. No fue gratuito, fue toda una lucha larga de casi estar al borde de la muerte del presidente Evo Morales. Pero cambió la historia. Porque lo indígena se pensaba que jamás iba a llegar a esos lugares. Había una limitación también de pensar. Y lo blanco también pensaba que ellos no tenían ningún derecho y solamente ellos tenían la facultad y la capacidad de estar ahí. Todo ese pensar se tambaleó y cayó. Y llamamos inmediatamente a la constituyente, porque era necesario, porque la Constitución, la Carta Magna, todavía tenía los lineamientos del Estado-Nación, y el Estado-Nación es individualista, jerárquico, unidimensional, desarticulado, que no respondía a nuestra propuesta. Por lo tanto, se convocó a una asamblea constitucional donde incluso la derecha asistió, la derecha incluso extrema. Pero se construyó una constitución política del Estado que se promulgó en febrero del año 2009. Y la virtud de esta nueva constitución política del Estado fue que recogía todas las voces, desde los lustrabotas, desde los mineros, fabriles, indígenas, movimientos sociales, intelectuales, la derecha moderada, los trotskistas, los comunistas socialistas, la derecha extrema, todos asistimos. Todos escribieron. A diferencia del año 1825, solamente una pequeña élite de intelectuales lo escribió. ¿Cómo puede generar un corazón escrito unilateralmente a todo el conglomerado de la población boliviana? La virtud de la nueva constitución política del Estado es un corazón donde sí conglomera porque todos participan. Incluso las limitaciones que tiene la actual constitución política del Estado no es por la incapacidad de la proyección del paradigma del movimiento indígena, sino es por la participación de la derecha. Pero lo aceptamos también. Lo aceptamos también. Entonces, empieza una nueva etapa. Ya van 11 años. 11 años de gobierno boliviano. Hoy Bolivia no se nos mueve. Bolivia es otra Bolivia. Bolivia cambia. Evo cumple, decimos. Cada día el presidente está siempre entregando en cualquier población todas las necesidades de equipamiento básico. Casa, escuelas, canchas de fútbol. El rostro, la pobreza en Bolivia tiene rostro indígena, pero no por la incapacidad del pueblo indígena, sino por la exclusión al pueblo indígena. Y creo que Latinoamérica, desde México, incluso desde más sectores, tiene esta característica. Se crearon bonos, por ejemplo, para las madres gestantes, bono Juana Zurduy de Padilla, para ayudar a las madres. Para los niños, porque había una deserción de la escuela. Hay un bono que se lo paga a los pequeños. Mi hija, cuando va a recibir su bono, piensa que está recibiendo toda una fortuna y compra más allá de lo que incluso vale, pero contenta va porque sabe que está cumpliendo y el Estado le va a cumplir. A los abuelos también tenemos un bono, trabaje o no haya trabajado, o haya ahorrado, o haya aportado o no haya aportado. Todos, incluso muchos del Perú vienen a recibir su bono. No pensamos que esa es la solución. No pensamos crear un Estado asistencialista. Pero para redistribuir es importante en este momento de crisis que hay en el mundo. Bolivia tenía una extrema pobreza en el año 2006 del 37%. Extrema pobreza estoy hablando. Hoy se redujo al 17%. Tenemos una agenda patriótica que hasta el año 2025 va a estar cero. Estamos trabajando en eso. Bolivia tiene un mayor crecimiento en la región. Estamos en el 4.3.
Pero la diferencia con los otros modelos que también tienen 4.7 es la redistribución que no lo tienen los demás. Esa es la diferencia. Es decir, el crecimiento se la redistribuye. ¿En qué? No solamente en los bonos, sino en las oportunidades de trabajo. Ahora el gas que se conecta directamente al domicilio, a la casa. Mi madre está contenta cuando le conectaron a su casa el gas y al mes se paga 7 bolivianos, $1 mensual. El agua también, todo el consumo de 8 personas, de una familia, 7 personas, se paga también un costo muy bajo. Ese es el beneficio. Seguramente en los términos capitalistas no es rentable. ¿Pero acaso la sonrisa no tiene un valor? ¿La alegría de una población no tiene un valor? ¿La dignidad de una población no tiene un valor? Recuperamos todo, nacionalizamos todo. La derecha, el neoliberalismo, nos hace creer que el Estado es un mal administrador, y nos lo hemos creído muy bien todos en Latinoamérica. Pero Bolivia está mostrando que es posible administrar desde el Estado con honestidad. Si emergemos desde los principios ancestrales, cuando digo principios ancestrales no solamente me refiero a los principios de lo aymara, quechua, he encontrado en los modelos primigenios, antiguos de todos los continentes. Encontré en Europa, en Stonehenge, en Aachen, en Alemania. Todos manejaban los niveles de gobierno desde los principios ancestrales. Y aquí cambia el término de valor indígena. Alguna vez me dicen en Europa, y bueno, eso será lo indígena de ustedes. Yo digo, no, lo indígena ancestral del continente europeo. En Eslovenia piensan igual que lo que estamos planteando. La montaña no era solamente un factor de riqueza, es el abuelo que nos construye. En sus propios términos también tienen una relación de que todo vive y todo es importante. El pensamiento moderno es una inflexión muy pequeña, muy corta, es más aún antinatura pensar que el ser humano es diferente a la naturaleza. En todos los continentes inicialmente se pensó de la forma que estoy exponiendo. Es decir, todos somos indígenas. ¿Se entiende, verdad? Entonces, en ese contexto, Bolivia cambió. Hoy Bolivia ve con mucha esperanza el futuro, porque está cimentado no solamente en la economía, que es muy importante, sobre todo en la recuperación de la dignidad. Y para nosotros la dignidad está ligada a la identidad. ¿De dónde surge esa fuerza? Surge de haber sido capaz de mirarnos al espejo y ser nosotros mismos, de aceptarnos primero a nosotros mismos. En la psicología básica, ustedes pasaron seguramente psicología en los colegios, hay una premisa que dice, es bien sencilla: quien se niega a sí mismo anula sus capacidades naturales. Claro que sí. Y Latinoamérica nunca quiso pensarse como latinoamericano, estaba norteado. Norteado en Michoacán, en México, significa perdido. Recuerden que ahí en la frontera todos quieren pasar por el sueño americano a Estados Unidos, ¿no? Entonces surgió un término, norteado. Entonces, norteado significa, no le hables porque no te va a hacer caso. No pierdas el tiempo porque no te va a escuchar. No gastes tus palabras porque no te va a escuchar. Está norteado. Nos han norteado. Es más fácil pensar en Francia, en París, en Londres, que pensar en Montevideo, en La Paz. Parece tan lejos desde La Paz hasta Montevideo y tan cerca París, Londres. ¿Qué pasó? New York, Washington. Nos han norteado por mucho tiempo. Es decir, no nos estamos mirando desde nuestras profundas raíces de ser latinoamericano. Y nosotros tenemos lógicas paradigmáticas que emergen de las raíces más profundas del continente, de la vida. El abrazo profundo a la frialdad en Europa.
la mirada directa, el cariño, el baile, la danza, la alegría. Cariño al lugar donde vives, donde naces. La diferencia de la Bolivia hoy es que quienes estamos ahora en los niveles de poder, nacimos en esas tierras, soñamos en esas tierras, nos enamoramos de esas tierras, amamos esas tierras y vamos a morir en esas tierras. Esa es la diferencia. De los que gobernaban norteados, están norteados porque no aman el lugar donde viven. Por lo tanto, su perspectiva de vida está en otros lugares, que es Londres, París, Washington. No es que digo que eso sea malo, sino que no amas el lugar donde estás, que es el punto de apoyo para poder emerger y empezar a construir tu casa. Eso es el Estado plurinacional. Yo puedo dar cifras muy importantes, algunas cifras que me preparó nuestro embajador. Voy a leer algunas. Es un homenaje a mi presidente también. Mi presidente despierta a las 4 de la mañana y duerme a la 1 de la mañana. A veces a mediodía, en algún momento lo veo cabecear. También el demencia, el cansancio. Pero en cuanto despierta, vuelve otra vez a pensar y a sentir y a soñar Bolivia. Y tenemos resultados que nos alegra a todos nosotros. La nacionalización permitió que los propios bolivianos podamos utilizar nuestros recursos naturales en vez de priorizar su exportación. En Bolivia antes no llegaba el gas por garrafa y pagábamos $8 al mes en promedio de gas. Hoy hemos tendido una importante red de gas domiciliario y pagamos $1 al mes por la provisión de gas. En 2005 la pobreza extrema en Bolivia llegaba a 38.2%. Hoy la pobreza extrema disminuyó a 16.8%. En estos años hemos disminuido en 20% la pobreza extrema. La pobreza moderada disminuyó de 59.6% en el 2005 a 38.6% en 2016. Hoy se ha multiplicado por el 5 el número de empresas privadas registradas en Bolivia, triplicándose la inversión extranjera directa en nuestro país. No es que hayamos cerrado, ojo, mucha gente piensa, ¿no? Lo privado sigue viniendo, pero la diferencia es que nosotros hacemos otro tipo de negociación, de igual a igual, de igual a igual. Es decir, sabemos que ellos quieren ganar, pero que también cumplan el servicio en el sentido de dar bienestar a los demás. Eso es importante, eso es humano, entonces en eso estamos entrando. Gracias a un manejo responsable de la economía, hemos registrado los mayores niveles de reservas internacionales de la historia de nuestro país. Pasamos de tener 1.7 mil millones de dólares en reservas internacionales a tener 10.000 millones en el año 2016. Pese a la caída de los precios de combustibles, minerales y alimentos que afectan a toda la región, la economía boliviana creció en 2016 un 4.3%. Pero seguramente otros países tal vez tienen niveles un poco más altos que el de Bolivia y menos que el de Bolivia por ahí, pero la diferencia es que en Bolivia la prioridad es la redistribución. Esa es la diferencia, no solamente la acumulación en unos cuantos, en algunos países. La confianza del pueblo boliviano en nuestro modelo económico, productivo y social es evidente al notar que hoy el 83% del ahorro, el 95% del crédito se encuentra en moneda nacional, siendo que en el año 2005 apenas el 15% del ahorro y el 7.5% del crédito se encontraba en bolivianos. Hoy día más o menos el dólar está en 6.96, pero eso está desde el año 2006. El boliviano, es decir, el peso boliviano, lo está conteniendo porque no es su precio real sería 3 punto tantos. No nos conviene por las relaciones, ¿no?, comerciales, ¿no? Por lo tanto el boliviano lo está sosteniendo al dólar en esa caída que estaría inminente en este nuevo tiempo. El crédito otorgado por el sistema financiero se ha triplicado y el ahorro se ha quintuplicado, evidenciando además la reducción de la mora en el sistema financiero del 10.1% al 1.5%. Desde el año 2006 Bolivia ha promovido la participación del Estado. Una nueva ley. Mi persona participó los cimientos de la nueva ley, la redacción del nuevo diseño curricular. Los lineamientos ya no vienen solamente de
Vygotsky, ¿no?, que si bien tiene una respuesta de los procesos psicológicos de aprendizaje, pero individual, como una internalización individual, nos enriquecemos con Freire, ciertamente, en la educación de la liberación, pero después de la liberación, ¿qué?, nos hemos preguntado. Así que generamos una educación para la conciencia de la vida. Es decir, emerger en las necesidades, en la realidad de la vida. Nosotros alentamos a la conciencia social. ¿Saben qué es la conciencia social, verdad? Ser sensible por lo humano. Pero desde el mundo antiguo hay que promover la conciencia comunitaria. ¿Qué es la conciencia comunitaria? No solamente ser sensible solo por lo humano, es ser sensible por la vida. Eso alentamos. ¿Se entiende? Por lo tanto, valoramos la conciencia social, pero pensamos que solo piensa en lo humano. Promovemos la conciencia comunitaria, que es decir, más allá de lo humano. ¿Por qué? Porque como mi presidente dice, la Pachamama, la Madre Tierra, puede vivir sin los seres humanos. Tal vez más aún se regenera más rápidamente y se recupera en sus ciclos naturales. Pero el ser humano sin la Pachamama no vive. Hoy día, el ritmo del crecimiento económico capitalista está basada en la depredación de la Madre Tierra, en la depredación de los valores de la vida. Entonces aquí surge una nueva pregunta para Latinoamérica. ¿Queremos incorporarnos en los términos de desarrollo solo para seguir el proceso depredador? ¿Solo para pensar en números? ¿O cambiamos de paradigma? Allí es donde es fundamental, y decimos que el proceso de la descolonización, del cambio de paradigma, es fundamental repensarse desde la educación. Porque si fortalecemos las escuelas que están simplemente en el sentido capitalista, es como cuando el joven sale, o el joven dice, yo fui profesor varias veces en colegio, y me decía, profesor, ¿qué profesión me va a hacer ganar más dinero? Eso quiero estudiar. Solo pensar la vida en términos de dinero, hemos perdido. Ya la gente no piensa en ser feliz. No tiene las herramientas, lo que es en la educación comunitaria, cómo relacionarse con la pareja, cómo empezar a salir del individualismo a lo comunitario, cómo reaccionar cuando alguien muere. ¿Para qué te habrán dado tus capacidades naturales de cada quien? Algunos son hábiles en hablar, en cantar, en pensar, en sentir, en empezar, en sostener, en terminar. Cada uno tenemos capacidades naturales de la vida. La educación comunitaria genera espacios, más que solamente educar, espacios para amplificar su capacidad. Porque por algo lo ha debido dar la naturaleza, esas potencialidades y capacidades. En eso andamos con la nueva ley Avelino Siñani. No pretendemos solo una alfabetización, sino pretendemos que emerge en una nueva conciencia de vida. El principio capitalista dice, ganar no es todo, es lo único, dice, ¿verdad? El principio capitalista. Entonces, ¿quién quiere perder? Nadie. Pero el principio ancestral dice, si uno gana, si uno pierde, todos hemos perdido. Porque la vida está interconectada. Si no te están observando, te están sintiendo. Nuestro accionar tiene un efecto profundo, no solamente en la vida de nosotros, sino alrededor. Cuando despertemos en esa nueva conciencia, emergeremos como los abuelos emergieron en una conciencia distinta, de cuidar y respetar alrededor. La montaña, por lo tanto, ya no será solamente una fuente de riqueza, sino será un ser, un abuelo, una abuela que nos cuida. Y la nueva conciencia dirá, ¿cómo me relaciono con el abuelo? A diferencia de lo que dice el capitalismo, la modernidad, dice, ¿cómo lo exploto a este abuelo? ¿Cómo saco el provecho de esta montaña para convertirlo en dinero? Este es un nuevo tiempo. En la nueva agenda internacional de los pueblos indígenas,
nos hemos trazado lo siguiente. Cambio climático. Cambio climático es para todos, para el Estado plurinacional, para el Estado-nación, para la República, para Europa, para Montevideo, para La Paz, para Londres, para Hong Kong, para todo. Los efectos ahora son inminentes del cambio climático. Uno dice, bueno, ¿y qué? Yo me pongo paraguas y llueve y me abrigo más si hace frío. Estamos en un proceso de inestabilidad climática. Estamos en una inestabilidad climática. Y eso tiene un efecto muy importante en la alimentación, en la generación, en el acceso al agua. Hay una reconfiguración. Por lo tanto, deberíamos estar articulando los estados en poder generar políticas no solamente individuales de incorporarse al desarrollo, sino cómo respondemos ante estos nuevos desafíos del mundo. Por eso Bolivia plantea en las Naciones Unidas los derechos de la madre tierra. ¿Cómo cuidamos a la madre tierra? Porque si se destroza alrededor, nos estamos destrozando nosotros mismos. Y sabemos que eso es inviable. Es inviable. Segundo, tierras fértiles. Hoy el monocultivo ha destrozado hectáreas y hectáreas, y ha destrozado la madre tierra. Y estamos haciendo solamente por el comercio alimentos transgénicos. Nos preguntaremos si eso es realmente alimento o solamente estamos llenando el estómago y estamos generando desarmonías en nuestro cuerpo. Deberíamos preguntarnos eso. Cada día, como dice el abuelo, no confundas estómago lleno con buena alimentación. No confundas estómago lleno con buena alimentación. Pero como se trata solo de consumir, estamos ahí en una carrera del consumismo extremo. Y se ha deteriorado la madre tierra. Ante eso, planteamos el multicultivo, como siempre lo hacíamos, rotativo y un espacio donde descansa la madre tierra. Más aún, se respetan los ciclos de la madre tierra. El alimento tiene su época. Y no solamente por vender da todo el año, depredando la vida y entrando en cambios desarmónicos de los frutos y las semillas. Tercero, agua. Sabemos que cada vez más el acceso a agua no es tan directo, ya no hay accesibilidad. Bolivia más aún plantea ante las Naciones Unidas el agua como derecho humano. No se debe vender. ¿Cómo puedes vender algo vital? Y eso las Naciones Unidas apoyaron para poder emerger en una nueva realidad, de respetar la vida sobre todo, más allá de solamente hablar en términos económicos. Cuando un día explicamos en las Naciones Unidas para declarar el Día de la Madre Tierra, todos dijeron, pero no, ¿para qué algo más? Otro día más si tenemos el Día del Medio Ambiente, de la naturaleza. Pero les dijimos, naturaleza es totalmente distinto a Madre Tierra. Naturaleza todavía sigue teniendo una implicación como medio ambiente, más aún ni siquiera es ambiente, sino medio ambiente y hace cuarto ambiente, y se va depredando. Es un trato y una concepción de que es un objeto nada más. Pero cuando decimos Madre Tierra, Pachamama, emerge algo profundo en tu corazón de respeto. Todos los embajadores dijeron, tienen razón, declaramos el Día de la Madre Tierra, que es un punto de apoyo para repensarnos nuevamente en la vida. ¿Qué valor tiene la vida? Cuarto, semillas sanas. Todo el proceso ahora de la agenda internacional de los pueblos indígenas está en recuperar las semillas sanas. Muchas han sido alteradas. Y pensamos de la concepción indígena de que queremos alimento, y eso significa recuperar las semillas sanas. En Chiapas se está recuperando el choclo, ¿no? El gas. Nosotros estamos recuperando la papa. Tenemos 5.000 variedades de papa, que no solamente es variedad en color, sino es variedad en potencialidad, variedad en medicina. Tenemos que recuperarnos, o sea, recuperar afuera nos estamos recuperando adentro. Hoy tenemos que volver a pensar, decimos, no hemos visto hasta ahora, no sé, tal vez en Uruguay pase esto, el carro fúnebre y detrás el carro de mudanza. No hay, ¿verdad?
¿O sí? Cuando uno se muere no se lleva a sus casas, no, bueno, entonces al cargo de mudanza, sus libros, no hay. Deberíamos de pensar, decimos desde el vivir bien, ¿cuál es el horizonte de la vida? En Bolivia estamos en ese concepto. No queremos solo crear clase media para que tenga capacidad de consumismo, estaríamos en lo mismo. Queremos cambiar el paradigma que detenga el consumismo, que enfatice más en las relaciones reales personales que solamente en las relaciones virtuales que alejan más, o el individualismo, o las relaciones de desecho y de desuso, a las relaciones que pervivan en el tiempo. Es decir, para nosotros es un reto, pero son 11 años en que realmente nos devolvió la sonrisa, muchos de nosotros, pueblos indígenas, movimientos sociales, blancos, mestizos, afros, todos somos ahora capaces de mirarnos a nosotros. Bolivia ahora piensa que la respuesta no está en sí misma, apenas somos 11 millones de habitantes. El mundo tiene, ¿cuántos tiene? 3.000 millones, 7.000 millones de habitantes, 7.000 millones de habitantes. Entonces, por eso es que hemos invitado al mundo al paradigma del vivir bien, es decir, recuperar el equilibrio y la armonía. No vamos a poder recuperar las armonías si no tenemos un equilibrio, y el primer equilibrio es la identidad, es decir, ya no estar norteados, sino aceptar quiénes somos nosotros. Muchos países se pensaron que no eran países latinoamericanos, pensaron que eran un enclave europeo. Ese fue su incapacidad. Pensaron que era un enclave europeo. Pero cuando seamos capaces de pensarnos que somos de esta tierra, recobraremos nuestro equilibrio y nuestro punto de apoyo, nuestra identidad, y recién podemos construir las armonías alrededor, armonías de pareja, armonías con la familia, armonías con la comunidad, armonía con la madre tierra, armonía con el cosmos, armonía con la historia. La colonia está aquí, las consecuencias están acá. ¿Cómo resolvemos? Ese es un reto generacional de nosotros, así lo pensamos nosotros. Estamos avanzando. Por eso el presidente Evo Morales no descansa, porque tenemos una responsabilidad generacional, porque no solamente somos punto de apoyo para nosotros, esa es de la Bolivia que vengo ahora, esa es de la Bolivia. Yo tengo 4 hijos, una de 18, una de 11 que está ahora conmigo aquí disfrutando de Montevideo, un pequeñito de 5 años que no lo detiene nada y empieza a corretear, aunque estaría cada uno correteando por ahí, y una pequeñita de 2 años y medio. Y cuando los veo a ellos, porque nosotros pasaremos un día no estaremos acá, pero ¿qué vamos a dejarles a ellos? Entonces ahí emerge la fuerza más poderosa para cambiar el mundo, más poderosa. Nosotros no nos afanamos en dejarles bienes. Por eso hay un principio ancestral indígena que dice: no te afanes en dejar bienes a tus hijos, afánate en dejar buenos hijos a la madre tierra. En algún lugar, cuando leemos Bartolomé de las Casas de Edo, cuando leemos las crónicas de todo lo que es el proceso trágico de la colonia, de alguna manera el compromiso que nosotros tenemos, porque el compromiso político no solamente es una cuestión solo de postura política, es cuestión de ser coherente con los principios de la vida. La diferencia de los luchadores sociales es que tienen un compromiso con la vida y alrededor. Posturas de la derecha neoliberal solamente
probablemente tienen compromiso consigo mismo y con algún pequeño sector. ¿Cuál es más valioso para la vida? Eso define también nuestro actuar. Hoy, Latinoamérica ha coincidido con una generación muy interesante y muy importante. Chávez, Lula, Lugo, Evo Morales, Mujica, como que sea, una condición interesante que permitió por lo menos repensarnos. Pareciera que la derecha estuviera nuevamente rearticulándose, pero para nosotros lo que ocurrió en Ecuador es una contención, para repensarnos. Tenemos que seguir reflexionando. Como les digo, Bolivia no cree que es la respuesta, pero sí es nuestro esfuerzo honesto. Después vendrá otra historia, y en esa historia diremos que todos nosotros podamos seguir sonriendo. Muchas gracias.